Saúl y Sila se encuentran en Macedonia, llega el día de Shabbat, buscan un Bet Filah, es un sinónimo para sinagoga. Hay una joven sierva que practicaba la adivinación para sus amos, es decir, ella es una esclava y tiene la capacidad de la adivinación y lo pone a la disposición de sus amos, y ella identifica a Paulos y a Shila o a Silas como siervos del Dios Altísimo. Cualquier judío que está leyendo, se le viene a la mente uno de los nombres de Dios, el Elión, uno de los nombres que se emplean en el Tanaj para referirse al Dios de Israel. Y dice, ellos les están anunciando un camino de ayuda, un camino de salvación. Derech Yeshua. La pitonisa de Filipos se encuentra registrado en Hechos capítulo 16. Literalmente yo le llamo acá pitonisa, pero realmente lo que dice el texto es que estaba influenciada por la adivinación. Pneuma pitona, que literalmente sería influencia pitónica. Esta expresión se emplea en la terminología judía helenística, o sea, de esta época, para explicar el concepto hebreo de Ov. Aquellos que gusten leer sobre este concepto de Ov, que es la adivinación o el medium, se encuentra, por ejemplo, en Deuteronomio 18:11. Bien, cuando los judíos hablaban sobre este concepto de adivinación, en términos griegos, empleaban los términos que ya se conocen en el mundo griego. Y Pitón es el nombre de una serpiente, según informan los especialistas en la mitología griega. Bueno, algunos dicen que no una serpiente, sino que es un dragón. El nombre Pitón es porque viene de un lugar llamado Pito, y por ello es que leemos, inclusive en literatura judía mucho más tardía, por ejemplo, en el Talmud de Babilonia, en el Tratado Sanedrim, la página 65a, donde se hace mención de esta práctica de adivinación y se asocia con las serpientes, con los escorpiones. Bien, es simplemente una nota al margen. Ahora, ¿cuál es el contexto de la mención de la pitonisa? Saúl y Sila se encuentran en Macedonia, llega el día de Shabbat, buscan un Bet Filah, es un sinónimo para sinagoga, un centro de reunión, un centro para la introspección, un centro para la oración. Allí conocen a una mujer llamada Ludia, la cual acepta el mensaje del reino teocrático de Yehoshua como el Mesías, el ungido rey de Israel, los lleva a su casa y demás. Bueno, continúan los días y dice que en otra ocasión, cuando iban a ese mismo Bet Filah, a esa misma sinagoga, a ese mismo lugar de oración de los judíos, hay una joven sierva que practicaba la adivinación para sus amos, es decir, ella es una esclava y tiene la capacidad de la adivinación y lo pone a la disposición de sus amos, y ella identifica a Paulos y a Shila o a Silas como siervos del Dios Altísimo. Qué curioso que el autor de Hechos ponga en boca de esta mujer la expresión de siervos del Dios Altísimo. Cualquier judío que está leyendo, se le viene a la mente uno de los nombres de Dios, el Elión, uno de los nombres que se emplean en el Tanaj para referirse al Dios de Israel. ¿Por qué la pitonisa emplearía esta definición para el Dios de Israel? Siervos del Dios Altísimo, siervos del Elión. Y dice, ellos les están anunciando un camino de ayuda, un camino de salvación. Derech Yeshua. ¿A quiénes les está diciendo esto la pitonisa? ¿A la gente en la calle? ¿Tiene sentido esto? ¿Hay coherencia? No. El texto dice que están en el contexto de la casa de oración, la sinagoga. Y la pitonisa está anunciando, Saúl y Shila van a transmitirle a ustedes un camino de Yeshua, de salvación. Es decir, los que recibirán este mensaje no son gente de la calle cualquiera,
sino gentes en el contexto de esa casa de oración. Ahora la pregunta es, Derech Yeshua, un camino de salvación. ¿Salvación de qué? ¿Cuál es la salvación que están pregonando? Ya lo dijimos. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el evangelio? ¿Cuál es la Besorá? Besorá es el anuncio del reino teocrático, el reino que el Eterno entregó en los hijos de David, como dice Crónicas, es decir, el reino del Todopoderoso que fue gobernado por David, por Salomón y luego fue destruido, será levantado. La Sucá de David será levantada, dice el profeta Amós. Entonces los discípulos están diciendo, se ha acercado ese reino teocrático. El gobierno del Eterno será restablecido una vez más, con su rey, el descendiente de David. ¿Tiene ese sentido cabida para los no judíos o para gente, digamos, fuera de la sinagoga? Para un gentil que nunca ha conocido nada acerca de Mesías, de hijo de David, no tiene sentido alguno. Desconocerían totalmente el mensaje. La salvación claramente es del pecado. Como ya dije, llamará su nombre Yahushua porque él salvará a su pueblo de las iniquidades. Esto es en boca del autor de Mateo. Vamos a verlo en boca o en el escrito del mismo autor de Hechos. Me refiero al libro de Lucas. Lucas 1:77 dice, darás a conocer a su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Israel. Darás a conocer a su pueblo la salvación, la liberación, mediante el perdón de sus pecados. De sus pecados. Los pecados del pueblo de Israel. La salvación del pecado es un concepto hebreo, es un concepto judío, no del mundo griego. El mundo griego no le haya sentido a estas expresiones. ¿Por qué digo que es un mensaje judío? Porque Hashem dio una serie de instrucciones para el pueblo de Israel. Y el que desobedezca a esas instrucciones se constituye un pecador, un transgresor, ha cometido iniquidad, pecado. Requiere entonces de la salvación del pecado. Y es por esto que llamarás su nombre Yahushua, porque él liberará, salvará a su pueblo de sus iniquidades. El propio autor del libro de Hechos, en su primer tratado, en el libro de Lucas, menciona un evento muy similar en este contexto. Zaqueo. Cuando Zaqueo retorna, o sea, hace teshuvá, se arrepiente de sus errores, de sus pecados, y comienza a dar muestras de ese retorno genuino por mediación del Tzadik, por mediación de Yahushua. Yahushua dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque Zaqueo se ha ganado el ticket para vivir después de la muerte. No, esto no dice el texto. Ha llegado la salvación a esta casa, la redención, la restauración a este hombre porque es un hijo de Abraham. Son pasajes inspirados en palabras de los profetas. Por ejemplo, quiero leerles un pasaje del profeta Isaías. Dice así, Yeshayahu Hanaví, las iniquidades de ustedes. ¿Quiénes son ustedes en boca de Isaías? Los israelitas. Han sido una barrera entre ustedes y el Todopoderoso. Los pecados de ustedes han hecho que Él esconda su rostro de ustedes y no los escuche. Pero vendrá un Redentor, un Salvador, a Sión, a los que en Jacob, esto es en Israel, retornan de la transgresión, es decir, los que sean penitentes meritarán al Redentor. Declara el Eterno. Esto es Isaías 59. Y continúa diciendo el profeta Isaías en capítulo 53, herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él. El Eterno hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Como cordero que es llevado al matadero, quiso el Eterno quebrantarle, someterlo a padecimiento. Si pone su vida como ofrenda por la culpa, como Asham, verá descendencia.
prolongará sus días. El justo, mi siervo, hará que los fieles, que Harabim, los fieles, los penitentes de Israel, los obedientes, sean declarados justos, y cargará las iniquidades de ellos. El mensaje claramente es de contexto nacional, étnico. Esto no deja fuera la asistencia del Creador para el resto de la humanidad. Comprendamos, por favor, que el libro de la Torá, los profetas, es un libro para una etnia, es un libro para el pueblo de Israel. Existen una que otras menciones de lo que sucederá en el alrededor del mundo, aparte de lo que sucederá en Israel. Pero dado que es un libro entregado para Israel, la temática es israelita. ¿Cómo el Eterno perdona o se acerca? ¿Cómo, en relación con los otros pueblos, con los llamados gentiles o no israelitas? Como siempre sucedió. ¿Cómo la gente de Nínive pudo adquirir el perdón divino? Por sacrificios. Hashem mandó a Yoná, el profeta Jonás, a que sacrificara en honor de la gente de Nínive. No, solo les exigió el retorno genuino a una conducta ética y moral, a compadecerse de la gente menos válida, a practicar la justicia y la equidad, a arrepentirse de sus pecados. Esa exigencia está presente para todo el mundo, judío o no judío, israelita o gentil. La exigencia divina de sacrificio, de sangre, de muerte para adquirir expiación solo fue requerida para el pueblo de Israel y para aquellos que se incorporen en el pueblo de Israel, conscientemente acatando las exigencias y los compromisos de ser parte de esa nación. Así que es ir en contra del dictamen divino, demandar de un no israelita sacrificio. Volviendo entonces, estas declaraciones que está haciendo la joven pitonisa llegan a molestar a Saúl. Y la pregunta que el lector se debe hacer, ¿por qué? Saúl de Tarso, ¿por qué se molesta? Porque una mujer esté diciendo en el contexto del centro de oración de la sinagoga, estos hombres son siervos de El Elyon y les traen un mensaje de redención, de salvación a ustedes. ¿Por qué les molesta? El problema no es que lo diga una persona, sino qué persona es la que lo está diciendo. Una persona que practica la adivinación. Y por lo tanto, puede ser que se profane el nombre de Hashem y el mensaje de Hashem en boca de esta joven sierva. Consecuentemente, Saúl dice al autor que en nombre de Yehoshua, el Mesías, fíjense, el autor dice, en nombre de Yehoshua, el Mesías, esto es el ungido, entiéndase, el ungido rey de Israel, hace que la influencia de adivinación cese de esa muchacha. Y esto provoca entonces un altercado entre los amos de esta muchacha contra Saúl. Es decir, Saúl ha sido el causante de que ellos dejen de recibir ganancias. La joven, en todo este contexto que hemos explicado, existe gran probabilidad de que esta joven sea una judía helenizada, esclava. Recuerden que muchos judíos habían sido esclavos. Y no lo digo yo solamente. En el libro que mencioné al inicio, también llegan a las mismas conclusiones. Que existe gran probabilidad de que esta joven sea una israelita diaspórica. Recuerden que este libro que les menciono es un comentario basado en ciencias sociales. Es un estudio basado en el comportamiento humano, específicamente la gente del Mediterráneo en el primer siglo.